Honorables diputados, por favor ocupar sus curules. En un minuto damos inicio a la sesión de plenaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Extiendo un cordial saludo para todos los presentes, a los honorables diputados, miembros de esta honorable corporación departamental. Qué bueno tenerlos nuevamente en este recinto. Espero hayan pasado unas muy buenas fiestas. A los representantes del gobierno departamental, doctor Alfonso, a su equipo de trabajo, bienvenidos. A las personas del staff, del equipo de trabajo de la Asamblea, gracias por acompañarnos, y a las personas que nos acompañan en las barras, también un honor que estén con nosotros, y por supuesto también a los medios de comunicación que hoy hacen presencia en esta honorable Asamblea. Muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a esta sesión de plenaria extraordinaria 001 programada para el día de hoy. Señorita secretaria, por favor, llamar a lista y verificar quórum. Muchas gracias. ¿Dónde es? ¿A dónde primes? Sí, pero acá. Sonido para la secretaria. Bueno.
Buenas tardes para todos. Voy a proceder a hacer el llamado a lista y verificación del quórum. Primer llamado a lista. Antolín Pan Eduardo. Buenas tardes, presente. Ávila Tibavija Wilder Andrés. Buenas tardes, presente. Duarte Rodríguez Marisela. Buenas tardes, presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Ausente. López Ríos Luis Alejandro. Buenas tardes, presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Niño Chaparro Luzmeri. Muy buenas tardes, presente. Ortega Molina Omar Hernando. Pérez Hernández Henry Joney. Presente, buenas noches. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Buenas tardes, presente. Silva García Heider. Nuevamente hago un llamado al diputado Mancipe Pérez Juan Fernando. Ausente. Hago un segundo llamado al diputado Ortega Molina Omar. Ausente. Y hago un segundo llamado a Silva García Heider. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Señor presidente, informo que hay 7 asistencias, las cuales tenemos quórum. Gracias, señorita secretaria. Dejo constancia de la presencia de los honorables diputados Omar Ortega y Heider Silva. Por favor, leer el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Buenas tardes para todos. Entonces, según el decreto número 005 del 6 de enero del 2026 y el decreto número 006 del 6 de enero del 2026, se ha convocado a sesión plenaria extraordinaria número 001 para el día de hoy, lunes 12 de enero del 2026, quien es el presidente diputado Henry Joney Pérez Hernández. La propuesta del orden del día es el siguiente. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, oración de acción de gracias. Cuarto, lectura del decreto número 005 del 6 de enero del 2026, por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental de Casanare. Quinto, lectura del decreto número 006 del 6 de enero del 2026, por medio del cual se modificó el decreto número 005 del 2026. Sexto, acto de instalación. Se sigue con el himno de Colombia, himno de Casanare, intervención del doctor Alfonso Cárdenas, delegado por el señor gobernador, para instalar las sesiones extraordinarias convocadas mediante los decretos número 005 y 006 del 6 de enero del 2026. 7. Lectura de correspondencia y trámite de impedimentos. Octavo, elección y posesión del Contralor Departamental de Casanare encargado, quien en su literalidad se desarrollará entrevista, conformación de la comisión escrutadora, acto de votación, luego proclamación de resultados y toma de juramento. Noveno, aprobación del acta de sesión ordinaria número 081 del 27 de noviembre del 2025. 10, proposiciones y asuntos varios. 11, último llamado a lista. Honorables diputados, ha sido leída la propuesta para el orden del día de hoy. Abro la discusión de la misma. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión del orden del día. Por favor, voto ordinario levantando la mano para su aprobación. Diputada Marisela. Perfecto. Aprobado el orden del día. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto en el orden.
Continuando con el orden del día, procedemos a la oración de gracias. Diputada Marisela Duarte, si nos hace el honor de dirigir la oración, le agradecemos. Gracias, presidente. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida, por la salud, por el alimento de cada uno de nosotros, los aquí presentes, de nuestras familias, de nuestros equipos de trabajo y por todo el departamento. Gracias porque es un privilegio contar con un día más, porque nos permite estar en compañía de nuestras familias, de los amigos y compartir con cada una de las personas las cuales afuera nos encontramos. Permítenos llegar a cada uno de los rincones de Casanare con esos proyectos y con esos recursos que de la Gobernación de Casanare tiene para dirigirle a cada una de la población que más lo necesita. Te damos gracias, Señor, y que nos permitas cada día ser mejores personas, mejores seres humanos y que sigas guardando nuestra vida. Es un privilegio poder estar hoy aquí en la Asamblea Departamental donde tú nos pusiste para representar nuestro departamento. Gracias a todos, que Dios los bendiga grandemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, muchas gracias, diputada Marisela. Señora secretaria, por favor, continuamos con el siguiente punto en el orden del día. Siguiendo el orden del día, numeral cuarto, lectura decreto número 005 del 6 de enero del 2026, por medio del cual se convoca sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental de Casanare. El señor gobernador del departamento de Casanare, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 305, numeral 12 de la Constitución Política y la Ley 2200 del 2022, y considerando que el numeral 12 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia confiere al gobernador la facultad de convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias, que en desarrollo de esta potestad, el artículo 23 de la Ley 2200 del 2022 establece que las asambleas departamentales podrán sesionar de forma extraordinaria hasta por 3 meses al año previa convocatoria al gobernador para ocuparse exclusivamente de los asuntos que éste someta a su consideración. La misma norma aclara que dichas sesiones pueden realizarse en periodos continuos o discontinuos siempre que no se exceda el límite temporal establecido, que el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Casanare, adoptado mediante ordenanza número 001 del 23 de enero del 2024, ratifica en su artículo 32 estas disposiciones. Adicionalmente, el parágrafo de dicho artículo establece como requisito procedimental que la convocatoria a sesiones extraordinarias debe efectuarse con una antelación mínima de 3 días hábiles al inicio del respectivo periodo, que el numeral noveno del artículo 19 de la citada Ley 2200 del 2022 establece como función de las asambleas departamentales la de elegir mediante convocatoria pública al Contralor Departamental de acuerdo a lo previsto en la Constitución y a la ley, y fundamentalmente la de llenar la vacancia según sea el caso, que en cumplimiento de la función legal de elegir al Contralor Departamental, la mesa directiva de la Asamblea dio apertura a la correspondiente convocatoria pública mediante la resolución número 102 del 31 de diciembre del 2025, proceso de selección que actualmente se encuentra en trámite, que como consecuencia del vencimiento del periodo del Contralor anterior y ante la provisión legal expresa de continuar en el cargo, se ha configurado una vacancia definitiva. Dicha prohibición está consagrada en el artículo 5 de la Ley 330 de 1996, que establece de manera imperativa: en ningún caso el Contralor será reelegido para el periodo inmediato ni podrá continuar en el ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. En este evento lo reemplazará el funcionario que le siga en jerarquía, que el Consejo de Estado, entre otras sentencias del 21 del 01-2021, radicado 85000-23-33-00-2020-2020-020-024-01, ha sido consistente en interpretar que el vencimiento del periodo constituye una falta absoluta que genera una vacancia definitiva, la cual debe ser suplida de manera transitoria mientras se elige y se posesiona el nuevo titular, con el fin de garantizar la continuidad de la función de control fiscal, que para garantizar la continuidad en la vigilancia de la gestión fiscal del departamento es imperativo y urgente proveer temporalmente la vacancia del cargo de Contralor Departamental mediante la figura del encargo, que en virtud de los puestos se hace necesario y conveniente convocar a la honorable Asamblea Departamental de Casanare a sesiones extraordinarias con el fin exclusivo de que dicha corporación
cumpla con su función de proveer la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental mediante el nombramiento en encargo del funcionario correspondiente mientras se lleve a cabo la elección correspondiente del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. En mérito de lo expuesto, decreta: artículo primero, convocar a la Honorable Asamblea del Departamento de Casanare a sesiones extraordinarias por un periodo de 2 días calendario, comprendidos a partir del 10 al 11 de enero del 2025 inclusive. Artículo 2. Durante el periodo de sesiones extraordinarias convocado, la Asamblea Departamental de Casanare se ocupará única y exclusivamente de ejercer la función de proveer la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental de Casanare mediante el nombramiento en encargo del funcionario que le siga en jerarquía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 5 de la Ley 330 de 1996. Artículo tercero, comuníquese el contenido del presente decreto al presidente y a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare para los fines pertinentes. Artículo cuarto, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Comuníquese, publíquese y cúmplase dado en Yopal a los 6 días de enero del 2026. Luego procedo a dar lectura al decreto 006 del 2026, por medio del cual se modifica el decreto 005 del 2026. El gobernador del departamento de Casanare, en uso de las facultades que le confiere el artículo 305, numeral 12 de la Constitución Política y la Ley 2200 del 2022, considerando que mediante el decreto número 005 del 2026 se convocó a sesiones extraordinarias a la Honorable Asamblea del Departamento de Casanare por el término de 2 días, comprendidos inicialmente del 10 al 11 de enero del 2026 inclusive, que en el citado decreto se dispuso que durante el periodo de sesiones extraordinarias la Asamblea Departamental de Casanare se ocupará única y exclusivamente de proveer la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental de Casanare mediante el nombramiento en encargo del funcionario que le siga en jerarquía, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 5 de la Ley 330 de 1996. Que por razones de agenda institucional y necesidad del servicio se hace necesario ajustar el periodo de sesiones extraordinarias inicialmente convocado sin modificar el objeto exclusivo definido en el decreto 005 del 2026 y se precisará en el artículo segundo, tal como se indicó en la parte considerativa, que la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental de Casanare se proveerá mediante nombramiento en encargo mientras se lleva a cabo la elección correspondiente del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. En mérito de lo expuesto, decreta: artículo primero, modifíquese los artículos 1 y 2 del decreto 005 del 2026, los cuales quedarán así. Artículo primero, convocar a la Honorable Asamblea Departamental de Casanare a sesiones extraordinarias por un periodo de 2 días calendario comprendidos del lunes 12 al martes 13 de enero del 2026 inclusive. Artículo 2. Durante el periodo de sesiones extraordinarias convocado, la Asamblea Departamental de Casanare se ocupará única y exclusivamente de ejercer la función de proveer la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental de Casanare mediante el nombramiento en encargo del funcionario que le siga en jerarquía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 5 de la Ley 330 de 1996. Mientras se lleve a cabo la elección correspondiente del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. Artículo segundo. Las demás disposiciones contenidas en el decreto número 005 del 2026 que no sean contrarias al presente acto se mantienen incolunes y conservan plena vigencia. Artículo tercero. Comuníquese el contenido del presente decreto al presidente y a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare para los fines pertinentes. Artículo cuarto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Comuníquese, publíquese y cúmplese dado en Yopal a los 6 días de enero del 2026. César Augusto Ortiz Zorro, gobernador de Casanare. Acto seguido se procede al acto de instalación. Señor presidente, continuamos con el orden del día.
Gracias, señorita secretaria. Acta de instalación, himno de Colombia. En el himno- punto 6, en acto de instalación, vamos a entonar el himno de Colombia, por lo cual le pido por favor nos pongamos de pie. Himno de Casanare. Seguido del himno de Casanare. y su emancipación, con tus hombres bondad y tesón, tus mujeres ternura y candor, los que buscan la luz del mañana, que prodigue la paz y el amor. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Salve Casanare, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Honor a tu raza, épico historial, escribió Bolívar allá en Boyacá. Cordillera, llanuras y sol, son tus tierras, regalo de Dios, donde crecen la fe y la esperanza y se forja una patria mejor. Por tu escudo, tu himno y pendón, lucharé y viviré con honor, porque tú eres mi gran Casanare, esa tierra que Dios prometió. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. salve Casanare, gloria inmortal, eres el
continuamos con el orden del día en la intervención del doctor Alfonso Cárdenas, delegado por el señor gobernador, para instalar las sesiones extraordinarias convocadas mediante los decretos número 005 y número 006 del 6 de enero del 2026. Gracias. Gracias, señorita secretaria. Doctor Alfonso tiene el uso de la palabra para dar su intervención en representación del gobierno departamental y aperturar este periodo de sesiones extraordinarias. Muchas gracias. Directiva nueva en esta vigencia 2026. Un saludo extensivo a todos los honorables diputados y diputadas que conforman esta importante Duma departamental. Un saludo a la prensa que hoy nos acompaña acá para transmitir todo el desarrollo de esta importante sesión a la ciudadanía. Un saludo al doctor Elber Quijano, funcionario de la Contraloría Departamental. Un saludo a las barras, a los asesores, a los equipos y a todos los ciudadanos que nos ven por las diferentes redes. Como lo anuncia la secretaria, en nombre del gobernador y delegado mediante el decreto 124 del 2025, vengo a representar al gobernador en la instalación de este corto periodo de sesiones extraordinarias, 2 días, los cuales han sido convocados mediante el decreto 005 y 006 del 2026. Y me permito leer el artículo 2, que creo que es el centro exclusivo. Dice: durante el periodo de sesiones extraordinarias convocado, la Asamblea Departamental de Casanare se ocupará única y exclusivamente de ejercer la función de proveer la vacancia definitiva del cargo de Contralor Departamental de Casanare mediante el nombramiento en encargo del funcionario que siga en jerarquía de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 5 de la Ley 330 del 1996, mientras se lleva a cabo la elección correspondiente del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. Entonces, digamos, en ese sentido, sí quiero en nombre del gobernador hacer una pequeña sugerencia. Creo, no sé si oí mal, que iba a haber una elección y creo, por eso me ocupo de leer el decreto para no caer en vicios de trámite en el desarrollo de esta sesión. Me parece a mí, con el mayor respeto lo digo, en nombre del gobierno departamental, respetando pues obviamente las diferentes posiciones de carácter jurídico que hayan, respetando el gremio obviamente, y explico que no soy abogado, pero interpretando la norma. Creo que hoy nos ocupa únicamente el desarrollo de esta sesión, es proveer la vacancia definitiva por término de periodo del señor Contralor Departamental y recae, como lo dice la ley, en el funcionario de mayor jerarquía que le siga a él. No creo que haya, repito, con el mayor respeto por toda la corporación, lugar a hacer elección. Creo que es proveer esta vacancia y esto lo hago con el ánimo de salvaguardar el debido proceso y obviamente de que haya transparencia, equidad y cumplimiento a la norma. Entonces, digamos, quería hacer este análisis, esta sugerencia respetuosa a la honorable Asamblea Departamental, repito, solo con el interés de no caer en un vicio de trámite, de dar pie de pronto a demandas, etcétera, que lo que trae, en fin de cuentas, es un pequeño desorden a veces en la función pública que ejerce tanto la honorable Asamblea Departamental en su competencia como el gobierno departamental, obviamente en el control previo que hace la honorable Asamblea Departamental y mediante la ley que lo faculta para esto. Así que quería hacer esta pequeña aclaración y con esto no me queda más que agradecerles a ustedes por la oportunidad de permitirme estar acá, saludar nuevamente a todos y de esta manera instalar este pequeño periodo de sesiones extraordinarias que ha sido convocado exclusivamente para lo previsto en el artículo 2 del decreto de la convocatoria. Mil gracias a todos, muy amables, y aquí estaré presente para asistir al desarrollo de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, mi doctor Alfonso. Me permito, como presidente de la Asamblea, darle claridad y tranquilidad también a los honorables diputados. La ley 330 de 1996, el artículo 5 específicamente,
habla de que ante las ausencias del Contralor, que fue elegido para un periodo de 4 años, en este caso hasta el día 31 de diciembre de 2025, quien lo debe suplir es el vicecontralor, subcontralor o contralor auxiliar. Digamos que eso está absolutamente claro. Y que es la asamblea departamental quien debe hacer esa elección, ese nombramiento. Pero ojo, no le atribuye esta competencia ni al presidente para sacarlo por resolución, ni a la mesa directiva tampoco para también hacer un acto administrativo de esta índole, sino a la asamblea en pleno. Por eso, ante el vacío de que la ley no establece cuál es el procedimiento, hemos decidido, y así la plenaria ha aprobado en el orden del día, de que sea una elección. Pero tranquilo, mi propósito como presidente y nuestro propósito como mesa electiva es precisamente garantizar el cumplimiento de la norma. Por eso nosotros, ante un comunicado de la Contraloría Departamental, le preguntamos a la misma cuál es el segundo al mando, cuál es el segundo en el orden jerárquico después del Contralor. Ellos nos allegaron la respuesta, incluso relacionando una ordenanza departamental donde establece que es el vicecontralor, y para los efectos puntuales el doctor Elber Quijano Molina, quien hoy comparece en este recinto. Así que, ante la ausencia de un claro procedimiento de cuál es el trámite que se debe surtir de la ley, la mesa directiva, la presidencia ha determinado que sea este el mecanismo, pero, y permítame decirlo en términos coloquiales, todos los caminos conducen a Roma. Así que le damos inicio o damos continuidad al orden del día. Por favor, punto 7, lectura de correspondencia y trámites de impedimento. Doctora Lady, muchas gracias. Sí, señor presidente, continuando con la lectura de correspondencia y trámite de impedimentos, me permito informar a la mesa directiva que efectivamente a través de correo electrónico de la Secretaría General fue allegado el día de hoy a las 17:04 un impedimento por el diputado Jorge Eduardo García, el cual me permito dar lectura para conocimiento y fines pertinentes. Oficio de impedimento en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 300 de la Constitución Política, el artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 86 y siguientes del Reglamento Interno de la Asamblea de Casanare, me permito manifestar mi impedimento para participar en las discusiones, votaciones y cualquier decisión relacionada con la elección de Contralor en virtud del parentesco en primer grado de consanguinidad que tengo con una persona que actualmente tiene procesos de responsabilidad fiscal en curso ante la Contraloría Departamental de Casanare. Esta manifestación se realiza en garantía del principio de transparencia y con el propósito de evitar cualquier situación que pueda derivar en conflicto de intereses o atente contra la moral pública. Por lo tanto, radico formalmente mi impedimento para que esta honorable plenaria acepte mi solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 del Reglamento Interno de la Corporación. Jorge Eduardo García Gutiérrez, diputado de Casanare, Partido Liberal Colombiano. Sin más, en ese sentido, señor presidente, me permito informar que ha sido hasta el momento la única solicitud allegada. Gracias, señora secretaria. Bueno, tenemos un impedimento del honorable diputado Jorge Eduardo García. Quiero, como presidente de la Asamblea, hacer una salvedad, porque de hecho esta Asamblea ya es experta en materia de impedimentos y recusaciones, yo creo. Y es que entiendo la situación, pero es mi deber cumplir y hacer cumplir las leyes y el reglamento interno de esta corporación. Y para eso, dejar la salvedad de lo siguiente, honorables diputados. Nosotros estrenamos un nuevo régimen, que es la Ley 2200 del 2022. Esa ley, en el artículo 56, habla de los conflictos de interés y dice cuáles son los conflictos, en qué casos se configuran. Y por allá habla en algún momento en ese mismo artículo, y quiero citar, abriendo comillas, para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias, cierro comillas. Luego se va al literal E y dice lo siguiente: cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto, se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco de los candidatos. En ese sentido, honorables diputados, la ley es clara, es tácita, no permite y no da lugar a interpretaciones, y determina que mediante el voto secreto, en una elección de voto secreto, los diputados no están impedidos, salvo que
haya, o quien se vaya a elegir, haya un familiar o un grado de parentesco. Pero no solamente lo dice la ley. Recuerden ustedes que el Consejo de Estado, específicamente la sección quinta, en una sentencia del 13 de noviembre del 2025, para el caso de la elección de nuestro secretario general anterior, el doctor Wilmer Vega, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare alegando la aplicación o justificando la aplicación de este artículo. ¿Y qué dijo la sección quinta del Consejo de Estado? Que la diputada que fue recusada en ese momento nunca debió ser recusada ni debió presentar impedimento, toda vez que, según la ley, no existía conflicto de interés. Y esa ley es replicada en nuestro reglamento interno, que además también establece en el artículo 151 que las elecciones se dan de manera por voto secreto. Dada esta constancia, debo decir que igual, para garantizar los principios de transparencia, de imparcialidad y del debido proceso, por supuesto procederé a abrir la discusión y a darle trámite al impedimento presentado por el honorable diputado Jorge Eduardo García. Así que, honorables diputados, anuncio que se abre el debate para el estudio del impedimento presentado por el honorable diputado Jorge Eduardo García. Presidente, el uso de la palabra, diputado Alejandro López. Tiene el uso de la palabra mi diputado Alejandro. Muchas gracias. Presidente, debo manifestarme frente al comentario, al análisis que hace su señoría en calidad de presidente frente al artículo 56 de la ley 2200. Si bien es cierto, compartimos de que la situación jurídica del voto secreto puede o no desligar alguna responsabilidad por conflicto de intereses, para la sesión de hoy considero, presidente, con mucho respeto, y diputados y los demás presentes, que la Asamblea va a hacer un nombramiento transitorio para cubrir una vacancia definitiva. Nombramiento transitorio, más no una elección. Por lo tanto, considero respetuosamente, presidente, que este nombramiento que hace la plenaria, como usted bien lo explicó, se hace a través del voto nominal y público, no como voto secreto, como lo reglamenta el artículo 148, parágrafo segundo, numeral tercero, votación secreta que es para elección. Elección. Nosotros el día de hoy no vamos a hacer una elección, presidente, vamos a hacer, insisto, un nombramiento transitorio, por lo tanto, la modalidad de votación debe ser nominal y público. Gracias, presidente. Honorables diputados, sigue abierta la discusión del impedimento presentado por el diputado Jorge Eduardo. Sin más intervenciones, cierro la discusión. Señorita secretaria, por favor, voto nominal y público para la aceptación o rechazo del impedimento. Muchas gracias. Sí, señor presidente, procedo a tomar el voto nominal y público hoy, 12 de enero del 2026, en dicha sesión extraordinaria número 01, con el asunto: aprueban, honorables diputados, el impedimento presentado por el diputado Jorge Eduardo García. Procedo a tomar la votación. Antolín Span Eduardo. Positivo. Ávila Tibavija Wilder Andrés. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Bueno, García Gutiérrez Jorge Eduardo. ¿No? López Ríos Luis Alejandro. Aprobado. Mancipe Pérez Juan Fernando. Ausente. Niño Chaparro Luz Mary. Negativo. Ortega Molina Omar Hernando. Aprobado. Pérez Hernández Henry. Voto no. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Negativo. Silva García Heider. Aprobado.
Ávila Tibavija Wilder Andrés. Positivo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor presidente, con 6 votos quedaron afirmativos y 3 negativos. Gracias, señora secretaria. De esta manera, el impedimento presentado por el honorable diputado Jorge Eduardo prospera y queda alejado de la discusión y votación. Terminado este punto, señora secretaria, por favor, continuar con el siguiente en el orden del día. Siguiendo con el orden del día, octavo, elección y posesión del Contralor Departamental de Casanare encargado. A, entrevista. Honorables diputados, la Asamblea Departamental, mediante oficio, le solicitó a la Contraloría Departamental nos indicara cuál es en el orden jerárquico el segundo después del Contralor. Por respuesta de ellos, el doctor Elber Quijano Molina, quien comparece en este honorable recinto, va a dar una presentación de su hoja de vida y de su perfil académico y profesional. Doctor Elber, tiene su merced el uso de la palabra. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Elber Quijano. Llevo en el departamento de Casanare aproximadamente 30 años. De profesión soy economista. Cuento con una especialización en gerencia financiera, otra en gerencia ambiental y otra en gerencia de proyectos. En el momento estoy cursando una maestría en administración. Estoy en el proceso de la elaboración de la tesis y ese sería mi currículo académico. Me he desempeñado en el sector de hidrocarburos aproximadamente 8 años. El cargo que ocupé en ese momento fue como superintendente de base. Llevo aproximadamente 14 años en el sector público. He trabajado en la gobernación de Casanare en algún momento. He trabajado con las alcaldías de Orocué, en donde me desempeñaba en la parte de planeación y como funciones de formulador y evaluador de proyectos. Específicamente mi experiencia que tengo en el control fiscal la he adquirido en la Contraloría Departamental. Tengo 4 años. La formación en control fiscal la he formado a través de las capacitaciones que nos ha generado la Auditoría General de la República, la Contraloría General y por parte de la Contraloría Departamental en los procesos de formación he podido fortalecer todas mis capacidades hacia el control fiscal. Digamos que ese ha sido mi preámbulo como mi formación académica y mi formación laboral. Muchas gracias, doctor Elber. Terminada la entrevista, señorita secretaria, por favor, continuamos con el siguiente literal dentro del punto. Literal B, conformación de la comisión escrutadora. Honorables diputados, para este caso me permito pedirle el favor de proponer al honorable diputado Germán Pinzón, al honorable diputado Antolínez Pan y al honorable diputado Wilder Ávila que nos acompañen como miembros de la comisión escrutadora para este caso. Por favor, abrir su micrófono y manifestar si aceptan o no. Gracias, presidente, por el nombramiento. Acepto. Diputado Antolínez. No acepto. Diputado Wilder Ávila. No acepto, presidente. Para el caso, entonces, le pido el favor a la honorable diputada Marisela Duarte y me propongo yo como presidente
también como miembro de la comisión escrutadora, diputada Marisela Duarte. Sí, acepto. Gracias, diputada, y también acepto conformar esta comisión. Continuamos, honorables diputados. Continuamos, por favor, señorita secretaria, con el siguiente literal. Pero sí lo vamos a hacer secreto. Entonces, siguiendo con el desarrollo del orden del día, vamos a proceder con el acto de votación. Honorables diputados, a sus curules, la señorita secretaria llevará una papeleta para que ustedes depositen su voto y lo depositen una vez sean llamados por la misma dentro de la urna. Muchas gracias. Presidente, para solicitar el uso de la palabra. Honorable diputado, estamos dentro del proceso de elección. Le ruego me excuse. El reglamento es muy claro y dice que cuando estamos en medio de ese proceso no se puede hacer nada más sino regirnos al proceso de elección. Por favor, todos votaron positivo el orden del día y estamos sencillamente dándole cumplimiento al mismo. Muchísimas gracias. Honorables diputados, entonces procedemos a depositar el voto en el orden en que la secretaria nos llame. Muchas gracias. Por favor, Antolín Span Eduardo. Gracias. Ávila Tibavija Wilder. Gracias. Duarte Rodríguez Marisela. Gracias. López Ruiz no está porque está en... No. López Ríos Luis Alejandro. Virtual. Mancipe Pérez Juan Fernando ausente. Niño Chaparro Luzmeri. Gracias.
Ortega Molina Omar. Gracias. Pérez Hernández Henry. Pinzón Jiménez Germán. Silva García Heider. Por favor, la comisión escrutadora. Diputado Germán y diputada Marisela, por favor. ¿8 votos? Honorable secretaria, 8 votos para el doctor Elber Quijano. Honorables diputados, se encontraban 8 papeletas para un total de 8 votos, todos a favor del doctor Elber Quijano Molina, quedando él ratificado como Contralor Departamental en encargo hasta tanto se surta el proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. Le pido, doctor Elber, por favor, hacer presencia en la mesa directiva para la toma de juramento. No, se me perdió. Solicito de impedimento. Oficio de impedimento. No. Espérame, no encuentro. De posesión. Y lo tenía, pero... Ah, mira. Mano derecha levantada, por favor. Doctor Elber Quijano Molina, invocando la protección de Dios, jura cumplir y defender la Constitución política, las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Sí, sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premie, o si no, que él y ella os lo demande. Muchas gracias, doctor Elber. Agotado el punto en el orden del día, por favor, señorita secretaria, continuar con el siguiente. Muchas gracias. 8. Noveno, aprobación del acta de sesión ordinaria número 081 del 27 de noviembre del 2025.
Honorables diputados, a sus respectivos correos electrónicos fue enviada el acta 081 del 27 de noviembre de 2025 para su lectura y hoy para su debate y aprobación. Anuncio que se abre el debate de la misma. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra el debate del acta 081. Señorita secretaria, por favor, voto nominal y público. Muchas gracias. Sí, señor, voy a proceder a tomar el voto nominal y público. Hoy, 12 de enero del 2026, el asunto es: aprueban honorables diputados el acta ordinaria número 081 del 27 de noviembre del 2025. Honorables diputados Antolín Espan Eduardo. Aprobado. Ávila Tibavija Wilder. Aprobado. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Gracias. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. López Ríos Luis Alejandro. Aprobado. Gracias. Mancipe Pérez Juan Fernando, ausente. Niño Chaparro Luzmeri. Aprobado. Ortega Molina Omar Hernando. Gracias. Pérez Hernández Henry. Voto sí. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Positivo. Gracias. Silva García Heider. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Señor presidente, le informo que ha sido aprobada el acta con 8 votos positivos y 1 negativo. Sí, con Alejandro. Gracias, señorita secretaria. Yo quiero, de manera muy respetuosa a mis diputados, de verdad con todo el cariño, el acta fue enviada con varios días de anticipación para que ustedes la leyeran, para que hoy en la sesión manifestaran si no están de acuerdo con alguna de las disposiciones que ahí relacionan. Abrimos el debate, anunciamos que se iba a cerrar, lo cerramos, para que si de pronto algún diputado que vota negativo, por favor, tiene todo el espacio y la garantía para que diga las razones por las que no está de acuerdo con esa acta, pero después votan sin justificar el motivo por el que votan no. Igual es respetable solamente dejar esa salvedad. Señorita secretaria, por favor, continuamos con el siguiente punto en el orden del día. ¿Décimo? Décimo, proposiciones y asuntos varios. Honorables diputados, nos encontramos en el punto de proposiciones de asuntos varios. Anunciamos la presencia de los honorables diputados Juan Fernando Mancipe y Jorge Eduardo García dentro del recinto. Honorables diputados, anuncio que se va a cerrar el punto de proposiciones y varios. Se cierra el punto de proposiciones y asuntos varios. Señorita secretaria, último punto, por favor, último llamado a lista. Muchas gracias. 11, último llamado a lista. Llamada a lista y verificación del quórum. Antolín Espan Eduardo. Presente. Gracias. Ávila Tibavija Wilder Andrés. Presente. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luzmeri. Presente. Ortega Molina Omar Hernando. Presente. Pérez Hernández Henry. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. Silva García Heider. Presente. Señor presidente, me permito informarle que hay 11 diputados. Gracias, señorita secretaria. Siendo las 6:33 de la noche, damos por terminada la sesión de plenaria para el día de hoy. Mañana, honorables diputados, sesión a las 8 de la mañana. Muchas gracias.